Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en Visión de Vida. Este programa que hace un recorrido, una trayectoria tras las huellas de hombres y mujeres de Querétaro, de México, del mundo, que han dejado lo mejor de sí, su inteligencia, su talento, su creatividad, para dejar una huella, para hacer un mundo mejor. Hoy nos encontramos en el hogar de una queridísima queretana, nacida en Tampico, Tamaulipas. Es la doctora Marta Valerio, a quien le agradezco muchísimo su tiempo y habernos recibido en su casa. Muchas gracias, es un gusto, Araceli. Ustedes no saben todo lo que es Marta Valerio. Miren, es psicóloga de profesión, Universidad Autónoma de Querétaro. Es profesora universitaria hasta el día de hoy, ha tenido en sus aulas a miles de estudiantes en los que ha dejado su conocimiento, su sabiduría. Fue directora de la Prepa Sur. No, coordinadora del plantel norte. Coordinadora del plantel norte de la preparatoria de la Universidad Autónoma de Querétaro. Esposa del doctor José Antonio Hernández Cortina, otro personaje clave para la historia de Querétaro, y madre de 2 hijos, Juan Salvador y Antonio, abuela de Toñito y de Valeria, actriz de Los Cómicos de la Legua, cantante, tanto en grupo, en coro, con el coro Junípero Serra del maestro Picón, como a solas, a capela, en algunos villancicos, en algunos conciertos. Sí, llegué a dar conciertos en el Museo de Arte. Sí. Si tú recuerdas. Recuerdo perfecto. Y además, escritora de esto que se llama la escritura del yo, o autobiografía, o autoficción, o memorias. Autora de un libro ya publicado y de otro que está por entrar a las prensas. ¿Y qué me faltó, corazón? Pues la maestría en filosofía. Una maestría en filosofía en la facultad. O sea, eres el grupo inicial, el grupo que comenzó la facultad de filosofía y ciencias políticas. Tú estudiaste la maestría en filosofía. Sí, lo que pasa es que el licenciado Braulio Guerra decidió que era necesario abrir ya la escuela de filosofía. En ese momento él era rector de la universidad. Él era rector de la universidad y decidió formar una generación que fuéramos los maestros que fundáramos esa escuela. Y doctorado en Valladolid, España, en El Quijote de la Mancha. El ingenioso Hidalgo. Don Quijote de la Mancha. Y la novela moderna. Y la novela moderna. ¿Cómo es, querida? Vamos a empezar por allí. ¿Cómo es que en una sola vida de una sola persona cabe tanto? Pues yo creo que porque te va tocando y además porque, mira, mis hermanos dicen que ellos, una de ellas dice, yo quisiera tu energía para un fin de semana. Qué formidable. Porque es una energía que yo heredé de mis abuelas, porque fui cuidada por ellas. Cuéntame de tus abuelas, cuéntame de cómo llegaron tu padre y tu madre al norte de la República y cómo naciste en Tampico, cómo fue tu niñez. Fíjate que mi papá era hijo de mi abuelita Mode, y mi abuelita Mode, tengo entendido que llegó de allá de por Jaumave y Tula, pero Tula, Tamaulipas. Ajá. Y que tenía sangre zapoteca. Ay, caray, o sea que su migración de su grupo originario fue muy larga. Sí, sí. Fue extensa. Y luego yo no sé cómo hayan llegado porque no conozco mucha historia. Llegaron a Tampico y a Ciudad Madero, que son 2 ciudades que están juntas. ¿Tu padre era petrolero? Mi padre era petrolero. Y por parte de mi mamá,
Ellos eran de Pánuco, Veracruz. Ajá. Pero fíjate, el papá de mi abuelita Mica lo vi una sola vez. Era un hombre rubio, de ojos claros. Tu bisabuelo materno. Era rubio de ojos claros. Y mi abuelita era una mujer con sangre huasteca. O sea, que tipo tú indígena. De una mezcla, de un crisol de sangres tanto europeas como americanas, nativos, inmigrantes. También mi abuelo, el papá de mi mamá, era de origen español. Por eso yo salí de este color, nada más que no tengo el pelo rojo. Oye, querida, pero cuando has estado en España, cuando has vivido allá, cuando has estudiado el Quijote y mucho, bueno, desde jovencita, cuando interpretabas los entremeses de Cervantes, cuando comenzaste a leer a este autor formidable de inicios del siglo XVI, bueno, de finales del XVI, principios del XVII, Miguel de Cervantes, algo en ti tuvo que haberse despertado, activado de toda esta genealogía que nos acabas de contar. Fíjate que yo desde niña adoraba España. España para mí, no lo sé por qué, yo creo que ha de haber sido por mi abuelo, era mi sueño. Yo cantaba trepada en un árbol, porque era así empecé mi carrera como cantante. Era un árbol. ¿Tú eres y yo, contralto? No, soy mezzosoprano. Mezzosoprano, ajá. ¿Tú estabas trepada en un árbol? En un árbol cantando. ¿De tu casa de Tampico? De la casa en Tampico. Y allí cantaba para todos los vecinos y hasta para los perros. Entonces... ¿Qué cantabas? No, cantaba cosas españolas. ¡Ah, caray! O sea, siempre. Pero lo más curioso es que aquí en Querétaro estaba mi marido, al que conocí hasta que teníamos 19 años de edad, que amaba locamente a España y quería ser torero. Claro, y fue el conductor del programa de radio en Radio Universidad Autónoma de Querétaro de todos los viernes. Todos los viernes. Sí. Fue además un experto en la fiesta brava, un conocedor de muchas otras áreas, que fue tu compañero actor de Cómicos de la Legua y también, bueno, tu compañero de estudios del doctorado. Maestría y doctorado. Maestría y doctorado. Fíjate que yo lo conocí porque yo me vine de Tampico y Ciudad Madero a Querétaro a estudiar psicología. Y allí estaba Pedro Frías y Godoy, que era hermano de Nacho Frías y Godoy, que era también el director de teatro de Cómicos de la Legua. Sí, cómo no. Cuando me enteré que se hacía teatro clásico español, dije, de aquí soy. Esta es mi casa. Esta es mi casa. Pedro, dile a tu hermano que me acepte. Pero Cómicos acababa de llegar de la primera gira internacional en Colombia. Y Antonio había ido representando a México, junto con Gonzalo Pacheco y otros. Gloria del Carmen, Cepeda. Habían ido varios de ellos. Cristina. Incluso por ahí tengo la fotografía. Cristina no. ¿Ella se integró después? Ella después la conocí cuando pusimos una obra de Ionesco, con claro. Teatro del Absurdo. Sí, cuando pusimos... La cantante calva. No, Jacobo la Sumisión. Sí, que Hugo Gutiérrez Vega trajo a Ionesco a Querétaro. Fíjate que eso no lo sé si lo trajo a Querétaro o no. Él lo contaba, debe ser, que vino Ionesco. Seguramente Ionesco vino a algún asunto a México y Hugo lo invitó a Querétaro. Pero bueno, entonces tú llegaste a Querétaro. Pero yo llego cuando Hugo acababa de salir. O sea que tú no lo conociste de inmediato. No lo conocí de inmediato. Acababa de salir y estaba el siguiente rector, que era creo que uno de los Rabel, pero de los Rabel grandes. Sí. Porque yo he pasado pues por muchos rectores y además la universidad era solamente el edificio centro. Sí. Entonces yo vengo desde allí. A mí me toca ver cómo
surge la Universidad en Cerro de las Campanas. Claro. Porque Guadalupe Ramírez Álvarez se lleva al presidente de la República y a Bravo Aguja, y el presidente era Echeverría. Sí. Y les dice, en el Cerro de las Campañas, aquí se forjó México, porque aquí se luchó, pero ahora hay que forjarlo a través del conocimiento. Sí. Dicen que cuando vino Echeverría en tiempo de Díaz Ordaz, que vinieron todos los presidentes a la conmemoración del del aniversario del centenario del triunfo de la República, 15 de mayo del 67, ya Guadalupe Ramírez estaba imaginando el proyecto del Cerro de las Campanas, el proyecto de la Universidad Autónoma de Querétaro. Luego llegó a rector a principios de los años 70, y entonces fue cuando comprometió a Echeverría a que le diera el apoyo al gobierno del estado y a la universidad directamente para hacer el Cerro de las Campanas, para hacer el campus Cerro de las Campanas. Tú, tu marido, tus hijos son universidad, este es su alma mater. Sí, y además porque te voy a decir, no sé si antes, que no lo creo, nosotras yo soy de la segunda generación de psicólogos. Ajá. Entonces, Guadalupe Ramírez dice, ya no voy a traer más maestros de fuera. Ustedes van a ser los maestros. Y quiero que se me reciban, pero rapidito. Ya ves que a él no se le podía decir que no. Sí. Nos recibimos y la universidad nos contrata. Así que de inmediato te volviste profesora de la recién creada Escuela de Psicología, que después fue facultad. Sí, porque además yo soy de la segunda generación y no hay tercera generación. Hay un hueco de 1 año, porque la preparatoria se había hecho de 3 años y no había egresados. Ajá. A ver, cuéntame tu historia de amor con este señor tan guapo. Cuéntame del baile en el edificio central y cómo Manuel Herrera. A ver, cuéntame. Esa historia, bueno, Antonio contaba su versión particular. A ver. ¿Te acuerdas de los bailes de la universidad? Claro que me acuerdo. Que eran sensacionales. Sí, en todo el edificio del Fui a uno de los central. bailes. Antonio y yo éramos muy amigos. Nos habíamos conocido en el grupo de teatro de cómicos y habíamos andado en una gira que se llamaba de barrio en barrio y luego de municipio en municipio. Y habíamos recorrido hasta toda la Sierra Queretana. Maravilloso. Entonces voy a un baile de estos, me lo encuentro y le digo, oye Antonio, ¿vas a ir al baile? Como yo le gustaba, pues dijo que sí. Entonces allí nos encontramos y empezamos a bailar de cachetito, como se acostumbraba en la época. Ya te imaginas nuestros compañeros cuando vieron. ¡Mira la Marta y al Antonio! Eso era un atrevimiento y una audacia inaudita, ¿no? Y entonces Antonio me dice, me cita eso fue el 24 de octubre, que es el día de mi cumpleaños. 24 de octubre de 1900... Debió haber... Ay, no me acuerdo ahorita, bueno, luego no te importa. Digo. Fue 24 de octubre. Y luego me cita para el día 26, para declarárseme. Entonces, porque era lunes. Y me voy a la plaza al Jardín Central. A la Plaza de Armas. A Plaza de Armas. Y ya ves que allí está la fuente de los perritos, y allí había unas banquitas, me asomé, ya venía Antonio y se me declara. Pero el malvado le contaba a mis hijos que había llegado, que contaba la historia de la Triste Valerio, que está en el libro de Cuentos, Relatos y Vivencias Mágicas, y que había llegado muy macho. Y que me había dicho, entonces, ¿qué, mamacita? ¿Fajas o no fajas? Y que yo había contestado, sí, fajo. ¿Y la Triste Valerio? Era la historia de la Triste Valerio. Pero como era actor, le agregaba voces, actuaba.
Y entonces mis hijos cada semana, papá, cuéntanos la historia de la triste Valerio. Y el otro le agregaba y contaba. Así que en esta casa se enriqueció la historia de la triste De Valerio. la triste Valerio. Fíjate que él murió hace 3 años. Está por cumplir el 31 de octubre, 3 años que murió. ¿Cuántos años de noviazgo? Fíjate que es lo que te voy a contar. Una semana antes de que muriera, cayó en el día del baile el 24. Uh-huh. Y entonces, a pesar de la pandemia, comimos aquí. Sí. Y me dice, sale la historia de la triste Valerio, porque se cumplían 50 años. De aquella primera declaración de amor. Y entonces me dice, escríbelo, por favor. Y tal cual. Y sale la historia. No, todavía no. Llega el lunes 26 y le digo, Antonio, estamos cumpliendo 50 años de que nos hicimos novios. Y Antonio muere el sábado. Entonces, por eso se llama... Pero cuando murió, él ya había cerrado este ciclo maravilloso de amor contigo, con sus hijos. Había hecho también, como tú dices, lo que se le dio la gana, ¿no? Fue profesor universitario, fue conductor de radio, fue amante de los toros. ¿Fue juez de plaza? Alguna vez, incluso, ¿sabes a qué? A una vez de la CTM lo invitaron, le dije, Antonio, te van a gritar de cosas. Uh-huh. Ay, no, dijo. Por si me dicen alguna cosa que no debe ser, ya le compré un casquito a mi mamá. Y además, como eran 6 hermanos, solo le toca una 6ª parte. Está muy bien. Está espléndida esa explicación del doctor. En Don Quijote, ¿no? Sí, es que teníamos, él era licenciado en administración y yo licenciada en psicología. Y luego los dos hicimos la misma maestría. En filosofía. En filosofía, y luego nos jubilamos y nos fuimos a hacer el doctorado a España. A Valladolid. A Valladolid, y como nosotros nos fuimos con nuestros propios recursos, ahí nos metimos a una casa de estudiantes. Claro, claro está. Y eran departamentitos para 2 personas. Y ahí la pasamos magníficamente. Como 2 chiquillos, como 2 adolescentes, recorriendo España y sus lares. Oye, querida, bueno, hemos hablado ya de cómo lo conociste. Luego, por fortuna, formaron una familia y tú, de alguna manera, te integraste a la gran familia de don Antonio. Sí, mira, Antonio pasó los últimos años de su vida, se juntaba con su prima Leti, uh-huh. Leti Lugo Gómez de la Cortina y David Lugo Gómez de la Cortina, que Antonio era Gómez de la Cortina. Entonces, se juntaban a desayunar en La Llave y empezamos a ir. Pero yo antes iba a la clase de canto y llegaba con 1 hora de retraso. A la clase del maestro Picón. Iba con el maestro Picón. Llegaba y allí estaban ya todos. Y toda la familia llega allí a desayunar. Y todavía sigo ahí. Y hay una historia con unas tías del doctor Hernández Cortina, que también ellas hacían sus fiestas en su casa, hacían la Navidad. Tú tienes muchas historias de cuando tú llegaste de Tampico y te integraste a, digamos, usos y costumbres, juicios y prejuicios de la sociedad queretana a través de la familia de él. Fíjate que yo le agradezco mucho a mis compañeros de la preparatoria allá en Tampico, que cuando yo me iba a venir para acá, y además en mi ciudad no había ningún psicólogo, dije, voy a ir a estudiar psicología. Y me dicen, al lugar que fueres, haz lo que vieres. Okay. El centro es muy conservador. Si ves que todo mundo se va a misa a las 7 de la mañana, te levantas y te vas a las 7 de la mañana. Yo creo que fue el mejor consejo que me pudieron dar. Llego y el padre Salvador Espinosa era mi compañero de generación. También, sí. Y había más sacerdotes. Exorcista él.
Ah, eso no lo Sí, sabía. estuvo a cargo de Santa Rosa de Viterbo y era diocesano. ¿El padre Chávez Espinosa? Chávez Espinosa, hermano de Alejandro Ajá. Espinosa Medina. Sí. Los dos. Sí, era en paz- Espinosa Medina. Los dos en paz descansen. Chava fue mi profesor Ajá. de psicología y fue mi compañero de trabajo en el TEC de Monterrey. No, y el padre Chava, te voy a decir una cosa, muy bien preparado. Me acuerdo que se fue a hacer prácticas al Fray Bernardino Álvarez. Sí, por eso era exorcista. Y nos fuimos, me acuerdo, con otras compañeras a la Universidad Iberoamericana a hacer allá unas prácticas. Bien, bueno, entonces estamos en tu juventud, terminaste aquí la carrera de psicología y eras novia de Hernández Cortina. Ya era novia. Así que dijiste, yo no me regreso a Tampico. Pero Guadalupe Ramírez también contrata a Antonio. Formidable. Nos contrata a los dos y los dos teníamos, para esto conozco otro personaje inolvidable, Álvaro Arreola, Claro. que era el director de la preparatoria. Sí. Un recuerdo muy entrañable de mi director de prepa. Sí, Álvaro. Yo trabajé muy de cerca con Álvaro. Fíjate que fue una de las gentes que influyó mucho en mí. Sí. Tenía liderazgo, inteligencia, sabiduría y era muy Sí. simpático. Sí. Fue de los estudiantes de la huelga, bueno, que propiciaron la autonomía de la Universidad La Autónoma autonomía de la universidad. Mucha gente ha criticado a en enero Álvaro. del 58. Mucha enero, gente, febrero. Sí, mucha gente ha criticado a Álvaro, pero Álvaro era un hombre muy visionario Sí, y lo creo. muy inteligente. De él aprendí muchas cosas porque trabajé muy de cerca. Y aparte yo vivía a la vuelta en Próspero Vega. Y mis hijos llegaban, se paraban en la puerta y gritaban, ¡Mamá! Álvaro adoraba a los niños. Ajá. También por eso dejaba que los estudiantes hicieran lo que les diera la gana. Y entonces salía y decía, ¡esos niños! Y aquellos ya subían y le pedían dulces. Y ya Álvaro compraba en la farmacia, creo que era el Sol Divino, Sí. y En la esquina con Altamirano, 16 de septiembre con Altamirano. compraba dulces y les llevaba y me decía, tus hijos creen que soy pediatra. ¿Y cómo les hacía caso? Seguramente que era muy feliz con los chiquillos. Fíjate Y entonces, ¿cómo fue tu paso a la prepa, al plantel norte, el plantel Sur. Sur, perdón. Empieza a crecer la universidad, se construye el centro universitario, entra el doctor Rabel y Enrique y se inaugura la prepa sur y nos mandan a todos los que dábamos primer semestre. Aquí cerca de tu casa. Pero es que para entonces aquí no había nada. Tú seguías viviendo en Próspero Vega. Sí, y entonces cuando nos dijeron, decíamos, ¿vamos a ir tan lejos? ¿A ese lagartijero sur? Llego a la sur y resulta que ni luz había. Todavía tardamos como 2 semanas en tener luz, pero llega Carlos Alcántara, Cristina Cabrera como coordinadora, el Muscucus, Chava Guzmán. Queridísimos maestros de la Universidad Autónoma de Querétaro, con un recuerdo muy cariñoso para todos los que ya nos encuentran con nosotros, vamos a cerrar esta primera parte de nuestra conversación con Marta Valerio. Usted no se vaya. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Visión de Vida. Estamos en una interesante conversación con la doctora Marta Valerio, quien es especialista en el Quijote de la Mancha y la novela moderna, pero además tiene una larga historia como actriz, como cantante, como profesora universitaria, madre y abuela, esposa que tuvo un romance verdaderamente envidiable con un hombre inteligente y talentoso,
que ha vivido en Querétaro la mayor parte de tu vida. La mayor parte de mi vida. Y que te has vuelto queretana a base de conocer a la gente, sus historias, las plazas, lo que te cuentan las calles de Querétaro, Marta. Cuéntame un poco sobre cómo sientes tú a Querétaro, su universidad, a la gente, las tradiciones, el teatro, la cultura. Fíjate que yo amo Querétaro, porque desde que llegué me recibieron bien. Eso de que luego no los quieren a los que vienen de fuera, yo siempre fui bien recibida en todos lados. Conocí gente muy valiosa, un lugar de mucha cultura, un lugar donde yo creo que Alejandro Maldonado tenía razón cuando decía que Querétaro está en el mero centro del país y que aquí convergen todas las tendencias, todo lo que sucede en el sur y en el norte, de alguna manera converge aquí. Y es una ciudad que ha crecido, pero la conocí desde que era pequeña, desde que, ¿te acuerdas que decíamos que a las 8 de la noche soltaban el león? Sí, claro. Y a las 9 ya no había nadie en la calle. Ya no había nadie en la calle. Solo los que andábamos en ensayo, que regresábamos tarde a nuestras casas. Entonces, mucha gente maravillosa, mucha gente de la que aprendí, como don Antonio Pérez Alcocer. Cuéntame de don Antonio Pérez Alcocer, gran filósofo, que estudió en la Sorbona, nada menos. Sí. Abogado de profesión, pero después filósofo. Una gente, yo creo que por eso también ahorita, primero por mis abuelas, que me contactaron con la vida y que fueron mujeres, una murió de 105 años y otra de 90 y tantos, mujeres muy vitales, muy inteligentes, a pesar de no haber tenido una formación entronas. Pero don Antonio era un hombre cultísimo y con una mentalidad extraordinaria y una forma de ver la vida que no cualquiera tiene, porque él, la filosofía, yo creo que él desde que nació ya venía con ella. A mí me contó que fue con su padre a algunas de las sesiones del Congreso Constituyente en el Teatro de la República. O sea que estamos hablando de que él vio con sus ojos la transformación de Querétaro a lo largo del siglo XX. Mira, don Antonio decía, esos muchachitos revolucionarios no saben lo que es la revolución, fue algo horrible por muchas situaciones que él había vivido. Y una vez nos contó que la hija de Carranza se casó en la congregación. Ajá. Y que él fue de curioso. Él fue de curioso a ver y que era un jovencito. Quiere decir que él conoció muchas de estas situaciones y luego estudia filosofía, pero la filosofía ya venía con él. Cuando se funda la primera generación para estudiar filosofía, estaba en la fascinación, porque decía que ya no era el único loco en Querétaro. ¡Qué maravilla! Que ya había 20 locos más. Y era sensacional porque nos consideraba los compañeros filósofos. Pancho Perusquía, Gustavito Larrondo, que tanto quise, Alejandro Franco, mi esposo, Rosita Cisneros, los dos Rincones, Gabriel Corral, era la flor y nata. De la intelectualidad. De la intelectualidad. De la universidad, personas... Sí. No solo pensantes y reflexivas, sino creativas también, y muy simpáticos algunos de ellos, ¿no? Nuestro queridísimo Pancho Perusquía, mi profesor de literatura. Pancho Perus, y la sabiduría de él. Era una sabiduría. Me acuerdo que una vez llegamos, porque había que irlo a recoger a su casa. Ya había ido Antonio, había ido Alejandro, creo que Gustavo y yo.
Y llegamos a la Prepa Centro. Y me dice, mire Marta, y me enseña un salón. ¿Esto a quién habían que de recoger en su casa? A don Antonio. A don Antonio. Porque ya tenía 90 años. Sí, ahí en La Cruz, en Independencia. Sí, y entonces llegamos y dice, mire Marta, en ese salón yo recibía clase de francés en el Colegio Civil y soy el único sobreviviente. Entonces todos inmediatamente le dijimos, maestro, nosotros somos sus amigos, lo queremos, estamos con usted. Sonrió, volteó y nos dijo, ¿saben una cosa? Ya sé que me quieren, pero ustedes no son mi generación. Sin duda. Y esa es una lección. Sí, claro. No se puede vivir más tiempo del que se debe porque ya la gente que está a tu alrededor ya no es tu generación. Cuéntame de los cómicos de la legua. ¿Qué significó para ti esta etapa? ¿Qué papeles representaste? Fíjate que en Cómicos de la Legua me encantó hacer teatro clásico español, pero llegó un momento en que con el profe Nieves, que era director de cómicos, hicimos coproducciones, Facultad de Filosofía, Cómicos de la Legua, y un homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz. Maravilloso. Que originalmente iba a ser una lectura de atril, y a la hora de la hora acabó siendo otra cosa, porque todo lo que era la entrada de cómicos se convirtió en la celda de Sor Juana. Y había una jovencita que era Aldonza Nieves, que era Sor Juana, pero tenía su escritorio, su cama, su reclinatorio, su niño Dios. Entonces le habían puesto un velo. Y ya afuera estaba Ramiro Martínez, como guitarrista, tocando música de la época, Iris Mayard y yo leyendo, y mi hermana Eloísa contando la biografía. Qué formidable. Y luego con las luces, y aquel programa que duraba 1 hora exactamente. Y luego Ramiro musicalizó algunos poemas, con la idea de dar volúmenes. Qué formidable, Entonces, qué linda experiencia. Una experiencia maravillosa. Y las luces de colores, era estar dentro de un mundo mágico. ¿Tú alguna vez actuaste en el Mesón de los Cómicos de la calle de Allende, junto a Santa Clara? Sí, pero no actué con cómicos, actué con el grupo Juglarón. Yo estuve en varios grupos, porque esa vez se había enojado creo que Roberto Servín y había formado un grupo que se llamaba Juglarón. Y pusimos Rajemos, Marqués Rajemos, pero éramos puros desordenados. La obra nunca salió igual. Simpatiquísima porque aparte los personajes, me acuerdo que yo hablaba como argentina y otro hablaba como gringo y así. Pero éramos tan desordenados que nunca la obra salió igual. Uh-huh. Y luego Ulises Bonilla, que ahora es abogado, era terrible y era mi hijo. Y yo lo defendía y salía con una bata y tubos en la cabeza. Y luego se peleaba y yo me metía al ring y decía, mi niño quiere pegar y va a pegar. No. Y luego estaba Raúl Lucio, estaba también Miguel Ángel Ríos, todos excelentes actores. Y todos queríamos ser el mejor. Claro que Entonces, divertidísimo hasta que dijo Roberto Servín, ¿saben una cosa? Se acaba la temporada de teatro, porque en la última se nos olvidaron los guantes de box. Y entonces, dijo el referí, hablaba como gringo, no haber guantes de box, pero alguien los aventó por la parte de atrás y cayeron, ¡pum! Siempre sí haber guantes. Entonces, incluso yo me convertía como en gallina y tenía, según esto, un huevo. Y el Ulises se salía del libreto y gritaba, ¡mamá, tuve un hermanito! Entonces, Roberto llegó un momento en que dijo, ya no puedo con ustedes, pero allí actuamos.
Y actuamos para la prepa, fíjate. De modo que tú no solamente eras profesora, llegaste a ser coordinadora, sino además eras actriz para estos chavos. Y luego, fíjate, cuando pusimos también, porque yo estaba en prepa, pero también estaba en filosofía. Y cuando ponemos Criatura de Creación, que era el homenaje a García Lorca, fue un proyecto mucho más complejo. Pero los muchachos de la prepa llevaban clases. Dolores había tenido una excelentísima idea. ¿Podías llevar deportes? Dolores Cabrera. Cabrera. ¿Podías llevar deportes o podías llevar bailes? Al principio muchos no entraban, sobre todo los varones, pero como aprendían a bailar salsa, tango, rock, español, iban a las fiestas y se convertían en el centro de atracción. Y entonces todo mundo bailaba y nos llevamos a un grupo de muchachos, algunos como declamadores y otros a bailar. Cuéntame de tu amor por Don Quijote y de tu etapa en Valladolid. Ay, fue una etapa maravillosa. Antonio y yo en un departamentito de estudiantes pobres. El doctor Blasco, que es un cervantista a nivel internacional, nos pagaba el café. Porque en España un cafecito chiquito, nosotros queríamos un café con leche grande. Estábamos a 6, 7 grados bajo cero. Y pero ya cuando íbamos a pagar, y el doctor Blasco pagó. En Valladolid se conocieron las primeras copias del Quijote en diciembre de 1604. Sí. Porque la corte se había trasladado de Madrid a Valladolid. Y allí vivió Cervantes. Y allí vivió Cervantes, de modo que tú y tu marido, estudiantes, estaban siguiendo las huellas del Manco de Lepanto. Cuéntame, ¿por qué el Quijote? Bueno, Antonio tenía fascinación por el Quijote de toda la vida. Yo no tanta, porque la había intentado leer y la obra y no había entendido. Cuando llego a España, habíamos leído antes el Quijote completo en voz alta, allí en la mesa de la cocina. Cuando llego a España nos dicen que el Quijote posiblemente fue escrito para ser leído en voz alta. Y se publicó en 4 tapas. En 4 cuadernos, en 4... Sí, lo que pasa es que hay una primera parte y luego 10 años de diferencia. Sí, pero esa primera parte se publicó en 4 partes. Sí, sí, que tiene sus partes como cada... fascículos, sí. Ajá. Pero sí se publicó toda la primera y luego a los 10 años la segunda. Sí. El problema fue que Cervantes dejó abierta la primera parte. Y al dejarla abierta, un enemigo literario sacó una continuación de la primera parte del Quijote. El apócrifo. El apócrifo, que es el de Avellaneda. Cuando llegué a España, el primer maestro dice, a leer el Quijote de Avellaneda. Ajá. Para saber a qué nos enfrentamos. Ajá. ¿Cuál es el tamaño del De enemigo? allí es por lo que yo estoy preparando un material para mexicanos, porque me di cuenta que el Quijote se puede acceder a él siempre y cuando tengas las claves de acceso. Lo primero, es un lector que se llama Alonso Quijano y que de tanto leer libros de caballería se vuelve loco, porque se toma en serio los libros y se sale al mundo a vivir la literatura. Pero dime aquí en México, ¿quién sabe qué es un libro de caballerías? Solo gente muy especializada. Entonces, como en principio, pero nada más en principio, el Quijote es una parodia de los libros de caballerías, entonces tienes que saber qué es un libro de caballerías y de haber leído cuando menos el Amadís de Gaula, que es uno de los libros en que está inspirado el Quijote, para el tirante, el blanco. Sí. ¿Y quién es? Belianís de Inglaterra. No, ahorita se me fue, no. Sí. Son 3 libros de caballería sobre los que el Quijote fundamentalmente está basado. Entonces, tienes que tener esa información para poder ver la parodia. De hecho, yo ya tengo el cuadro donde tengo Amadís de Gaula y el Quijote. Y entonces resulta que aquí tenemos a Amadís, que es joven, guapo, nunca envejece, es un héroe. Y aquí está Don Quijote, que es un viejo. Loco.
Y además, en sentido estricto, él no es un caballero. Porque no tiene ni linaje ni dinero. Solamente en su mente. Solamente en su mente. No hay ya caballeros andantes. Y la gente pues se burla de él. Y se divierte con un loco. Entonces... Desde la venta. Cuando lo... Desde el ventero desde lo que declara. llega. Porque Alfonso XII, el sabio, había dicho que había condiciones para ser armado caballero andante. Caballero. Tenías que ser de linaje, tenías que ser rico y ser armado caballero en una ceremonia especial. Y él ni tenía dinero, ni era de linaje, y además fue armado caballero de burla. Yeah. Entonces, al ver tú la parodia, empiezas a entender, empiezas a leer el Quijote y lo comprendes. Incluso aquí en este libro... Cuéntame de este libro, sí. Cuentos, relatos y vivencias mágicas. Se me ocurrió escribir un cuento que se llama La cuarta salida de Don Quijote. Y entonces, supuestamente, yo voy caminando por 5 de Mayo, pasa un chiquillo y en la mano me deja un sobre lacado. Me siento, abro el sobre y es el sabio Frestón. ¡Ah, qué lindo! Que siempre se estaba vacilando a Don Quijote y transformando los molinos en gigantes, y me manda decir que Don Quijote va a salir por 4ª vez y que si quiero ser la cronista de la historia. ¡Qué maravilloso! Y entonces... ¿Aceptaste el honor? Lo acepto y le pido ayuda a Urganda la Desconocida, que Urganda la Desconocida es una sabia encantadora, pero de la Amadís de Gaula. Y ella en una nube me lleva inmediatamente a la región de la Mancha, pero antes me pregunto, en esta época, ¿por qué va a luchar Don Quijote? ¿En el año 2023? En el año 2022. 22, ¿cuáles son las luchas de Don Quijote? ¿Y cuál es la respuesta? Dije, es que allí me pregunto, ¿se irá a defender a las poblaciones vulnerables, las mujeres, los niños? ¿Qué va a hacer con la tecnología tan avanzada que hay ahora? ¿La inteligencia artificial? No, todavía no hablo de inteligencia artificial. Y luego, cuando ya estoy en lo más emocionante y ya empiezo a escribir, desperté. Era un sueño, no era una revelación. Marta Valerio, para ti, ¿qué es la vida? La vida es un don que hemos recibido y vinimos a este mundo a ser felices. A eso vinimos. Y debemos de ser felices. Y lo que te decía hace rato, soy rica. Una amiga se enojó conmigo, me dijo, ¿pero por qué dices que eres rica? Porque tengo un techo, porque tengo comida, porque tengo una cobija, porque tengo amigos. ¿A poco por ser rica me voy a comer 5 pollos en una sentada? Me voy a cambiar 20 pares de zapatos en un día, por Dios. ¿Sí? Esos que tienen miles de casas, ni van a ellas, ni las disfrutan. No hay como la casa de uno, donde tú disfrutas, donde es un lugar de acogida, que eso hemos perdido, los lugares de acogida. Hablando de lugares de acogida fuera de tu casa, fuera de Querétaro, fuera de México, ¿dónde te has sentido feliz? ¿Qué paisajes han entrado por tus ojos que te han removido el corazón? Ay, mira, por ejemplo, uno de los viajes que hicimos Antonio y yo, Grecia. Cuéntame de Grecia. Grecia, haber estado en el lugar donde caminaba Sócrates, Platón, Aristóteles. Nos sentamos Antonio y yo en una banca a respirar todo aquello. Y luego cuando llegamos a ese fabuloso, donde se hicieron las primeras Olimpiadas, es ese lugar fantástico. Yo te juro que cuando lo pisé, sentía que flotaba. Y también otro lugar, Belén. 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 En Belén sí lloré. Tierra Santa. Tierra Santa, porque fui a Tierra Santa. Belén, y aparte porque
Me encantan los niños Dios. De hecho, en este libro hay uno que se llama Los Niños Dios. Entonces, es un impacto muy grande. Y además una puerta chiquita, mira, pues aquí está. Ahí está Belén, por esa puertita hay que entrar. Porque ese lugar en un determinado momento fue profanado. Creo que entraron con caballos o algo así. Pero aparte yo creo que la puerta chiquita es para que entres reverenciando. Un poco como decía Machado, ¿verdad? Señor, hazme pequeño para entrar por esa puerta. Además pintas, escribes, pintas, cantas, actúas, has sido profesora. ¿Has cumplido todos tus caprichos, querida? Sí, sí. Incluso ahorita con el coro Junípero Serra, desde el año pasado, el maestro dijo, rescató una obra del maestro Loarca, que estaba perdida. La raza de bronce. Sí, la raza de bronce, que está musicalizada y es para solistas, coro, poesía coral y solistas también en declamación. Y ya el maestro me invitó para formar a los que iban a leer. ¿Y cómo crees que iba a decir que no? Ahí voy. Y fíjate que se ha convertido en un taller muy bonito, porque luego después pusimos los villancicos de Sor Juana. Qué lindo. En la primera parte y luego ya los villancicos internacionales. Y por último, en Semana Santa pusimos el Evangelio según San Juan. Y pues aproveché, si tenía mis diplomas en cómicos de la legua como actriz y también tengo uno de dirección teatral y dije, ahora es cuando. Entonces como que mira, la vida me ha puesto todo. Y recientemente estuviste en Viena y te compraste una peluca de Mozart. Y una peluca de Mozart. Sí, yo creo que la vida me ha tratado muy bien. Te ha dado todo, yo sí agradezco. Las posibilidades para ser feliz. Yo agradezco todos los días. Soy rezandera. Y yo creo que el haber estudiado filosofía me hace que hasta tengo mi rezo especial que me inventé. Muy bien. Donde voy abarcando, ahora sí que voy de lo particular, no de lo particular, sino sería de lo singular hasta Dios. Ajá. Ajá. Y pidiendo por todo, sobre todo porque esta etapa de violencia, enfermedad, guerra, cosas terribles que estamos viviendo a nivel nacional y a nivel mundial termine. Ojalá. Y que todos entremos a una nueva era donde haya paz, amor, bondad, salud, bendiciones, armonía, bienestar, solidaridad, unidad, equilibrio, perdón, respeto, alegría y felicidad. Amén. Amén. Con esta maravillosa plegaria agradecemos muchísimo a la doctora Marta Valerio su presencia en este programa Visión de Vida y nos vemos en el próximo en una semana.